Un aplauso al Liceo Gabriela Mistral de Cañete. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos integrantes del Liceo Gabriela Mistral de Cañete. En este escenario se encuentran presentes actores importantes en este proyecto de aprendizaje profundo. Tenemos a Maximiliano Viveros, que es estudiante de cuarto básico. Tenemos a Dante Carrasco, que es estudiante de tercero básico. Me acompaña también en este escenario la profesora Katy Carrillo y quien les habla, Pablo Sáez, profesora de cuarto básico y profesor de tercero. Bueno, nuestro proyecto lleva por título Protejamos el ciclo de las plantas con flores. Este proyecto comenzó como un desafío que nos llevaba a plantearnos cómo abordábamos el aprendizaje profundo. Y no lo queríamos hacer sin considerar el currículo. Es por esto que junto a mi colega estuvimos trabajando y buscando algunos objetivos que pudieran ser articulados entre tercero y cuarto y poder trabajar con ellos. Así fue como llegamos a la conclusión de trabajar con la importancia de la polinización y las plantas nativas. ¿Esto para qué? Para generar un nuevo paradigma, generar una nueva innovación en el aula. Pero este desafío a nosotros nos permitió trabajar con 3 habilidades del siglo XXI. ¿Cuáles fueron? Comunicación, ciudadanía y colaboración. También, dentro de este aprendizaje profundo, trabajamos 4 etapas importantes del aprendizaje, que son los socios del aprendizaje que también cumplen un rol fundamental en nuestro proyecto. Visitamos un vivero y también un colmenar. El ambiente de aprendizaje cambió rotundamente. Ya no era la sala de clases solamente, los estudiantes pudieron utilizar un espacio mucho más amplio del establecimiento y también salieron a salidas a terrenos. La práctica pedagógica es otro elemento importante, porque aquí el rol importante lo tuvieron ellos, los estudiantes. Y los profesores apoyábamos este trabajo. Y finalmente el aprovechamiento digital. Los estudiantes tuvieron acceso al Internet. Qué increíble, niños tan pequeños teniendo acceso a Internet. Pero ¿para qué? Para investigar a partir de una pregunta generadora. Ellos empezaron a investigar y a partir de esa investigación surgieron nuevas preguntas que llevaron a lograr un aprendizaje profundo. Tía Katy, hay unas etapas. ¿Cuáles fueron esas etapas? Bueno, yo les voy a comentar en que nosotros, para abordar este proyecto de aprendizaje profundo, fuimos en búsqueda de nuestros socios del aprendizaje. Por lo tanto, inicialmente partimos buscándolo, viendo cómo podíamos abordar los objetivos que habíamos elegido con mi colega, tercero y cuarto básico, y llevarlos, implementarlos con los conocimientos de nuestros socios y finalmente implementarlos en el aula. Finalmente, después de eso hicimos una campaña de difusión donde todo lo que habían aprendido los niños lo pudieron comentar con la ciudadanía, ¿cierto? Con exposiciones en la plaza, distintos stands donde ellos le estaban difundiendo a toda la comunidad lo que habían aprendido. Y finalmente evaluamos este proyecto, ellos evaluaron también su trabajo colaborativo, y hicieron además una coevaluación de todas las habilidades del siglo XXI. Me voy a detener entonces en la implementación, que es una de las etapas muy importantes porque también aquí nos planteamos un objetivo que era concientizar sobre el cuidado de las plantas, especialmente del bosque nativo. Y para empezar nosotros, como se muestra en la imagen, partimos desde el aula, donde se realizaron algunas preguntas iniciales, como por ejemplo, cómo era el ciclo de vida de las plantas, cómo podíamos cuidar los bosques. Entonces, desde ahí iniciamos estas preguntas de investigación para llevarlas a la parte real, donde ellos podían vivenciar todo esto, tocar, vivir la experiencia de conocer el bosque nativo. Ahora Maximiliano, que es alumno de cuarto básico Mistral,
les va a comentar lo que él aprendió de nuestros socios del aprendizaje. En el libro Ligüenco conocimos a nuestros socios del aprendizaje, los cuales eran don Francisco y la señora Susana. Con ellos aprendimos muchas cosas interesantes sobre nuestros saberes nativos, datos curiosos, etc. Como por ejemplo, ¿sabían que el ligüeñe no es el fruto del guaye? Más bien es un hongo, el cual necesita de un guaye infectado para poder crecer. Y nosotros nos ocupamos para hacer ricas preparaciones, como la ensalada de ligüeñe. Otro dato curioso es, ¿sabían que las araucarias son árboles milenarios y que los mapuches se han alimentado por muchos años de su rica semilla, los piñones? También aprendimos que las araucarias tienen un crecimiento muy lento, ya que vimos una que tenía 6 años de edad y solamente medía 20 centímetros. Además, en el libro pudimos conocer, tocar y oler distintos tipos de árboles que hemos investigado, como el arrayán, pilo, maitén, entre otros. Y don Francisco nos explicó cómo debemos propagar estos árboles para que nuestro bosque nativo no se extinga. Súper bien, Maximiliano. Aprendió mucho de nuestros socios del aprendizaje. Siguiendo con la implementación de este proyecto, luego de trabajar con las plantas nativas, nos dedicamos a trabajar con las abejas. Cómo promover el cuidado de estas abejas como agentes polinizadores. Entonces, ¿qué pasó acá? Tuvimos la primera pregunta, ¿qué es la polinización? Y los niños empezaron a indagar en el internet, con su celular, con un computador, trabajando colaborativamente, ¿qué era la polinización? Luego descubrieron que existían agentes polinizadores. ¡Wow! Encontraron que había muchos. Se centraron en las abejas. Descubrieron a través de la investigación que existían distintos tipos de abejas y cuál era la importancia de ellos, qué producían las abejas. Todo esto terminó con una visita a terreno al colmenar Quelén. Acá los estudiantes pusieron en práctica todo lo que habían aprendido. Y acá tenemos a Dante Carrasco. Dante, ¿tú nos podrías contar qué aprendiste de los socios del aprendizaje? Nosotros visitamos a la señora Luz, una apicultora. Ella nos enseñó muchas cosas interesantes, como por ejemplo, cada cajón de abejas es un colmenar. Se pintan de colores claros porque si son oscuros, las abejas se aturden y se confunden. La entrada de un colmenar siempre debe estar mirando al amanecer. También que existen 3 tipos de abejas. Existe la abeja reina, que ella vive de 3 a 5 años. Y ella es la única que pone huevos en todo el panal. También está el zángano, que todo lo que hace es aparearse con la reina y muere. También está la abeja obrera, que ella tiene muchos trabajos, pero su trabajo más importante es ir en recolecta de néctar. Como su cuerpo es peludito, al posarse en las flores, ella se mancha de polen. Y al pasar de flor en flor, ella poliniza en busca de néctar. ¿Sabían que el 80% de todas las plantas del mundo son polinizadas por las abejas? ¿Y sabían que tanto los zánganos como las obreras solo viven 45 días? Qué maravilloso es escuchar a estos niños contando lo que han aprendido. Esto lo indagaron ellos, es maravilloso, es increíble. Imagínense cómo se sienten ellos en este instante y cómo como docentes nos sentimos nosotros orgullosos de lo que aprenden nuestros estudiantes. ¿Con qué? Con este proyecto, Aprendizaje Profundo. Dante,
¿Por qué las abejas están amenazadas por el ser humano? ¿Tú nos podrías contar a todos? La población de las abejas ha disminuido por culpa de nosotros, las personas, por causa del humo de los incendios forestales. Vuelven locas a las abejas a tal punto que se comen toda su recolecta de miel y mueren. Al beber de las aguas contaminadas, al tener focos de basura, las abejas se enferman y mueren. Y lo peor, la fumigación de bosques forestales y de campos de cultivo. Al posarse en estas plantas o incluso cercanas, ellas mueren intoxicadas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos no fumigar, evitar los incendios forestales, evitar las aguas contaminadas y tapar la basura. Y cada uno de ustedes puede plantar una flor o un árbol con flor para que las abejas siempre tengan alimento. Bueno, ustedes lo han escuchado, pero nosotros tenemos un pequeño video que queremos mostrarle a ustedes sobre el trabajo que desarrollaron los estudiantes y también de algunas opiniones de algunos integrantes como los socios del aprendizaje e integrantes de nuestra comunidad. El aprendizaje profundo arma el camino para que los niños en realidad aprendan cosas que no habrían aprendido con las planificaciones que se hacen generalmente en el aula. El hecho de salir del aula ya ellos están aprendiendo cosas. Así que por lo tanto es importante este aprendizaje. Por lo general aprendo siempre en la sala de clase, pero siempre aprendo más cuando me conecto con las cosas, cuando me conecto. En cambio en la sala de clase aprendo un poco, aprendo más lento, me cuesta más procesar las cosas. El desafío con los niños es que están siempre en un ánimo de querer aprender, de querer aprovechar, de querer apoderarse de esos conocimientos que a veces les podemos ofrecer a través de la experiencia. El aprendizaje es muy distinto en la sala de clases frente al profesor, un pizarrón, que viniendo a un territorio, a un espacio. La experiencia es maravillosa, poder entregar mis conocimientos a una nueva generación. Y esto es un rubro que necesita entrar más que nada con el medio ambiente. Me gusta mucho que el colegio le pueda entregar esta enseñanza que es súper importante y que más que aprender un tema, es una experiencia que a él le va a servir siempre. El profesor nos involucró mucho, yo pude ir a las actividades, grabar, estar ahí, hacerle preguntas además a sus otros compañeros, ser parte de este proyecto. Bueno, entonces yo creo que ustedes se preguntarán, ¿qué hicieron los niños con lo que aprendieron?
Pues bien, los niños empezaron en clase a crear marcadores de páginas, empezaron a dibujar trabajando en artes visuales, empezaron a leer y también a escribir datos importantes, datos curiosos sobre las abejas, y utilizaron el lenguaje, la escritura. Y finalmente utilizaron la comunicación, que es una habilidad importante, donde ellos informan a la comunidad cañetina la importancia de cuidar a las abejas como agentes polinizadores y cuidar las plantas nativas. Maximiliano, yo quiero que me cuentes cómo te sentiste tú trabajando en este proyecto de aprendizaje profundo. Yo me sentí genial, súper bien, porque pude estar en contacto, porque pude salir de esa de clases, pude entrar a terreno, pude estar en contacto con la naturaleza, pude aprender más sobre los nativos, sus características, ser más altos, más bajos, sus frutos, etc. También pude trabajar colaborativamente y con mis compañeros, lo cual hizo que el trabajo sea más interesante y divertido. Y no nos olvidemos que gran parte de este trabajo fue hecho para proteger a nuestros árboles nativos. Y Dante, ¿cómo te sentiste tú en este trabajo de aprendizaje profundo? Yo me sentía excelente porque ya no era solo el profesor el que daba la clase, sino éramos nosotros quienes tuvimos la oportunidad de investigar por nuestra cuenta y nos sentimos mucho más curiosos. También trabajamos colaborativamente, lo que fue más rápido y eficaz. También cuando salimos a terreno pudimos utilizar los 5 sentidos. Pudimos ver las abejas, escuchar su zumbido, saborear la exquisita miel, tocar los árboles nativos y oler sus distintos aromas. Y finalmente compartir con la comunidad lo aprendido. ¿Y usted, tía Katy, cómo se sintió en este aprendizaje profundo? Como ven, ellos son los protagonistas. La verdad, los veo aquí interactuar en un público tan grande y la verdad que me siento orgullosa, entusiasta, ver todo el proceso que nosotros hemos estado viviendo desde el momento 1, desde que en la búsqueda de los socios del aprendizaje, la colaboración de acá, del colegio también. Entonces, todo eso hace que esto sea posible. El trabajo colaborativo, ellos se organizaron de tal manera que hicieron cambio de roles, comentaban sus experiencias, llegaban a casa felices, comentando también con sus papás. Entonces, todo eso hace que esto desarrolle las habilidades que nosotros nos propusimos del siglo XXI. ¿Y usted, profe, cómo se sintió? En el primer inicio de este proyecto fue desafiante. Sentí el temor de llegaremos a poder lograr este aprendizaje profundo que nosotros escuchábamos tanto. Y al ir trabajando nos dábamos cuenta de que se estaba generando un aprendizaje profundo y que los estudiantes estaban logrando aprender sin que el docente fuera el que entregara este contenido. Era maravilloso ver a los estudiantes, que faltaba mucho a clase, la asistencia era completa a estos trabajos. No había ninguno que quisiera faltar. Nos pasaba que también teníamos estudiantes con dificultades y estos estudiantes en la presentación, en la plaza de armas, se lucieron. Y ahí nos damos cuenta que los estudiantes también tienen otras habilidades que debemos de desarrollar. Entonces esto para mí es un desafío de seguir implementándolo en mi colegio y también seguir motivando a mis colegas y también motivarlo a ustedes a que puedan entrar en este proyecto. Aprendizaje profundo creo que cambiará muchas vidas de estudiantes y también las vidas de nosotros como docentes. Y para finalizar, yo quiero preguntarle a mi amigo Dante, ¿cuál sería el mensaje que tú le podrías entregar hoy día a todos los que están presentes?
que hay que preservar el bosque nativo, porque sin ellos nos ahogaríamos con el oxígeno, porque nos quedaríamos sin oxígeno. También cuidar las abejas, porque sin ellas habría una hambruna mundial. Entonces, preservar el bosque nativo y cuidar las abejas es cuidar el futuro. Esa es nuestra presentación y muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Agradecemos nuevamente al Liceo Gabriela Mistral por compartir su experiencia